Buenos días amigos, aquí el médico nigromante con un nuevo video para este canal de Derecho Sanitario. En esta ocasión vamos a tocar un tema sobre la formación del personal de salud y las repercusiones jurídicas que esto puede tener. Pero antes de iniciar me permito recordarles que si les gustan mis videos, suscríbanse a este canal, compártanlo con sus amigos y redes sociales. De esa forma me ayudan infinitamente. Vamos a hablar de la formación del personal de salud. Este es un tema interesante que no se toca mucho. Y voy a hablar principalmente del área de medicina y de enfermería. La realidad es que la mayoría de las facultades no enseñan al médico a ser médico de consulta o de consultorio. La mayoría de las facultades están con la idea de que el médico, el estudiante de medicina, es mano de obra barata para cubrir las deficiencias del sistema de salud. Y eso no es de este gobierno, eso viene desde hace décadas. Y en este gobierno se ha mantenido y se mantendrá. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no quieren contratar más personal porque tienen mano de obra barata. Y eso sucede también con el área de enfermería. Las estudiantes de enfermería, además de sus clases y todo, en la cuestión práctica, están realizando labores, muchas veces sin supervisión, para cubrir la falta de personal de muchos hospitales. Y aquí entra el problema. Si hablamos de los de pregrado, o sea, los que están estudiando la licenciatura, pues son personas que deben de estar supervisadas. Muchas veces no lo están. El secretario de salud, los directores van a decir que no es cierto, que todo se hace perfectamente bien. La realidad es que quienes hemos vivido en un hospital sabemos que esto es algo que se da todos los días. El estudiante, el interno, el pasante va a realizar todas sus actividades y muchas veces sin supervisión porque funciona como mano de obra barata. Es el sacachambas. Esa es una realidad. Es para lo que los toman y nunca les enseñan a dar consulta. La realidad es que la mayoría de los estudiantes de medicina no saben dar consulta fuera de un hospital. ¿Y qué sucede cuando se titulan? Si ponen un consultorio no saben cobrar. No tienen ese conocimiento de educación financiera, de saber cuánto cobrar, cómo cobrar, qué es lo que abarca una consulta, no conocen lo que es el acto médico propiamente dicho y les meten en la cabeza que ellos deben de ser hospitalarios para ser exitosos. De ahí la frustración que muchos viven por el examen de residencias médicas. Pero también se da en posgrado los que entran a hacer una especialidad. ¿Qué sucede con ellos? Que los toman de mano de obra barata. Si uno ve a un residente, sabe que el R1 es el esclavo de todos los demás, el R2 un poquito menos, ya más enfocado a su área, pero la realidad es que en muchos hospitales son los residentes quienes hacen las cirugías, quienes hacen los procedimientos y muchas veces sin supervisión. Ya sea que porque no hay suficientes médicos de base, o ya sea porque los médicos de base están acostumbrados a que el residente se encarga de todo. No pasa ya en todos los hospitales, pero sigue siendo una constante. Y esto tiene una repercusión jurídica, por supuesto. ¿Por qué? Porque no son médicos especialistas. Los de pregrado no son médicos. Y los de residencia médica no son especialistas. Y si uno va a la consulta, digamos, de cardiología, va buscando que lo atienda un cardiólogo, no un estudiante de cardiología. Lo mismo, si va a que le hagan un procedimiento, espera que se lo haga una enfermera, titulada o especialista, no un estudiante de enfermería. Y eso no significa que no tengan la capacidad de hacerlo, significa que jurídicamente todavía no tienen la licencia que les permite hacerlo. Son hospitales escuela, sí, pero el hecho de que sea hospital escuela implica que deben de estar supervisados y no lo están.
¿Por qué? Porque lo toman como sacachambas, eso lo sabemos. Esto tiene una repercusión jurídica, por supuesto. En caso de una demanda, ¿a quién van a ser responsable? Muchos directivos les dicen, no, pues es tu culpa, tú lo provocaste, tú eres responsable. Se lo dicen a los residentes, se lo dicen a los internos, se lo dicen a los pasantes, se lo dicen a los estudiantes de enfermería. Y muchos de ellos se espantan porque dicen, bueno, es que yo lo hice, pues yo soy responsable. Y muchas veces los dejan solos. O en otros casos les dicen, oye, tú como residente tienes contratado un seguro de responsabilidad, échate tú la culpa para que el seguro pague y el hospital ya no tenga problemas. Ese es un caso real que me tocó conocerlo, de una doctora que estudió en el Hospital General de México, si mal no recuerdo. Ella ya había terminado la especialidad, pero de un asunto que los hechos sucedieron cuando ella era residente, le dijeron que se echara la culpa. Lo cual obviamente pues es ridículo. Pero es un caso real, es algo que pasó realmente. Entonces, ¿cuál es la repercusión legal? La repercusión legal es que va a ser responsable quien tenga que supervisarlos. Y si no hay médicos adscritos, pues los jefes de servicio y los jefes de enseñanza son los responsables de supervisar a los estudiantes. Y el hecho de ser estudiante de especialidad, de enfermería o de medicina, no significa que puedan fungir como especialistas. Sí, ya tienen la cédula de licenciatura, pero no son especialistas. A una estudiante de especialidad de terapia intensiva, digamos, de enfermería, que está estudiando terapia intensiva, no le puedes exigir o hacerla responsable como alguien que ya acabó la especialidad. Lo mismo pasa con un residente. No lo puedes hacer responsable de algo que debe de hacer un especialista. ¿Por qué? Porque para eso hay una cédula de especialidad que te avala que tienes el nivel de conocimientos necesario. Entonces, nuestro sistema de salud está superado, eso ya lo hemos comentado, y es muy importante que los estudiantes sepan cuál es el nivel o el grado de responsabilidad que van a tener. Nada más. Pero también que los médicos de base, las enfermeras tituladas, las enfermeras especialistas, sepan la responsabilidad que van a tener si no supervisan al personal a su cargo. Principalmente personal que está en formación. Ahí la responsabilidad es para el encargado del servicio, no para el estudiante. Si en alguna ocasión los amenazan, les dicen es tu culpa, ¿por qué lo hiciste? Pues la cuestión es que ¿dónde estaba la persona que tenía que supervisarlos? Me gustaría mucho oír sus comentarios sobre este tema, porque es algo que hemos vivido todos y que podemos hacer una segunda parte con base en las experiencias que ustedes me compartan. Sin más, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.